también una cisterna. Con tanque elevado, primero debemos de presentar una certificación en donde eh, aseguramos que las cargas ocasionadas por este elemento, pues pueden ser soportadas por la parte estructural de la edificación, ¿sí? Esto también se habla directamente en la normativa NFPA número 22. Eso con respecto a un tanque elevado. Entonces, ya como conocimiento general, pues tenemos que el tanque elevado va a estar en la parte más alta de la edificación, ¿sí? Y desde ahí, pues vamos a tener toda la distribución de agua, ¿sí? Paso también para explicar alguna cosa adicional. Voy a hacer un pequeño esquema en donde tenemos la edificación y en este caso un tanque elevado, como les dije, va a estar colocado en la parte más alta. Entonces, cuando tenemos este tipo de sistema, ¿sí? Vamos a necesitar que toda esta parte estructural de la última losa pues tenga un soporte, ¿sí? Tenga un nivel más adecuado estructuralmente para soportar toda esta carga del peso del agua y en sí de la cisterna. Tenemos lo que es la cisterna. En cambio, la cisterna hablamos cuando está por debajo del nivel del edificio, ¿no? Es aceptado como fuente de suministro de agua si la disponibilidad, el agua se determina a partir de cada demanda total de los sistemas de supresión. Eso ya, pues ya sabemos cómo calculamos el volumen, ¿no? Multiplicado por el mínimo tiempo de protección del sistema según el riesgo, ¿sí? Entonces, recuerden que aquí la norma NFPA no nos dice que vamos a tener un diámetro, un volumen mínimo de 13, ni tampoco un volumen mínimo de 23, sino que es con el caudal del sistema multiplicado por el tiempo. Perfecto. Entonces, vamos con esta parte. Nosotros vamos a tener un tanque elevado. Es lógico pensar que si nosotros tenemos una cisterna, pues vamos a tener la bomba y la bomba va a funcionar pues para todos los gabinetes. Obvio que aquí sí necesitamos un sistema de bombeo. Pero la pregunta es esta, compañeros. Si nosotros tenemos un tanque elevado, ¿hace falta colocar una bomba para este sistema contra incendios? ¿O no hace falta? ¿Qué dicen ustedes? También vamos despejando algunas cositas que pues son muy generales, ¿no? ¿Qué dicen? Cuando tenemos un tanque elevado, ¿hace falta colocar un sistema de bombeo o no hace falta colocar un sistema de bombeo? ¿Qué dicen? De repente le doy un poquito de tiempo y ahí comienzan a aparecer las respuestas, ¿no? Ya, Edgar nos dice que si hace falta. Hugo entonces nos dice que trabajaría por gravedad. Entonces Hugo nos dice que no sería necesario. Jorge, si es necesario. Raúl, que si es necesario, porque la gravedad no me da suficiente presión. Pues ahí está la explicación, ¿no? La que nos entrega Raúl prácticamente, ¿no? Si hace falta para garantizar presiones de servicio de gabinetes, pues obviamente, ¿no? Tal vez cuando hablamos con un sistema de agua potable, pues ahí tal vez no haría falta, ¿no? Pero en este caso, si tenemos un tanque elevado, sí va a necesitar. También un poco yéndonos a una parte general, ¿no? Recuerden que esto estamos hablando de manera eh, como introductoria, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos tener un tanque elevado que ejerza la presión que necesitamos en todos los gabinetes, eh, bueno, esto va a depender también de la clase del gabinete que se tenga, ¿no? Pero digamos que el gabinete necesita una presión mínima, voy a redondear, de unos 50 metros de columna de agua. De tal forma, MCA es metros de columna de agua. De tal forma que si nosotros queremos que nuestro sistema funcione a gravedad, nuestra presión estática o nuestra altura de la edificación tiene que cumplir con este requisito. Tiene que ser
50 metros de columna de agua, primerito, ¿no? Puede ser un poco menos, tal vez para que con las pérdidas pues podamos llegar a esta presión. Pero este es el primer requisito. Entonces, el edificio tiene que cumplir con esa altura, ¿sí? Y con eso pues llegamos al último gabinete y funciona con gravedad. Hasta ahí, entendido. Pero, ¿qué pasa con estos últimos pisos? O los primeros, sí, los últimos pisos. Entonces, con esta altura estática ya no podemos llegar a una presión de 50 metros de columna de aquí, ¿sí? Si fuera ese caso, entonces deberíamos nosotros tener elevado el tanque a una altura de 50 metros de columna de agua, ¿sí? Lo cual nunca vamos a poder lograrlo. En ese caso deberíamos tener otro edificio solamente para el tanque elevado. Entonces, siempre vamos a necesitar un sistema de bombeo, inclusive para un tanque elevado. Tal vez no para los últimos pisos, pero para los pisos superiores sí vamos a necesitar, ¿sí? Así que esa es la pregunta, ¿no? Siempre vamos a tener, es la respuesta, siempre vamos a necesitar un sistema de bombeo cuando nosotros tengamos un tanque elevado. Ok, ¿en qué caso entonces tendríamos un tanque elevado y en qué caso tendríamos un cisterna? Pues obviamente que aquí vamos a tener diferentes parámetros. El principal es por el espacio, ¿sí? Si en algún momento no tenemos espacio ya en la parte inferior, pues siempre podríamos utilizar esta parte de la planta superior, ¿no? Nos genera espacio, pero también entramos a costos de la parte estructural, ¿sí? Así que también hay que hacer un equilibrio entre costo y beneficio, ¿no? Generalmente cuando se presentan tanques elevados es porque la edificación pues ya existe, ¿sí? De tal forma que este punto sirve de abastecimiento de agua potable para la edificación. Y ahí también nosotros podemos introducir lo que es el sistema contra incendios, ¿sí? Ahora, Diego, el tanque de agua puede compartir con el sistema. Justamente eso iba a explicar, ¿no? Entonces, noten, el tanque de agua puede compartir el sistema de agua potable y el de incendios. Pero recuerden que nosotros tenemos un sistema, un volumen mínimo, ¿sí?, de abastecimiento de agua potable. Si es que nosotros hacemos que se comparta estos dos sistemas o cualquier otro tipo de sistema que necesite agua, pues primero vamos a tener el sistema contra incendios. La toma de este sistema tiene que estar en la parte inferior del tanque en donde vamos a tener abastecimiento. Mientras, si tenemos agua potable, en cambio, el agua potable tiene que estar por encima, dando prioridad al sistema de contra incendios. De tal forma que este volumen debemos de decir que cumpla con la condición del volumen mínimo para el sistema de contra incendios, que en este caso podríamos hablar un valor de 13 metros cúbicos. Cuando con el área, con la altura, nosotros llegamos a un valor de 13 metros cúbicos, perfecto. Ahí sí nos permite colocar el abastecimiento de agua potable. Sencillísimo. Entonces sí, Diego, sí hay como compartir el sistema de agua potable y el sistema de incendios al mismo tiempo en una sola abastecimiento. Ok, pero cumpliendo esta condición, por supuesto. Esto prácticamente tenemos con los medios de abastecimiento. Las cisternas aceptado como fuente de suministro de aguas. Bueno, ya habíamos leído esto, ¿no? Tenemos luego la bomba Joker. ¿Qué nos dice la normativa con respecto a estos elementos? Primero deberá cumplir con los siguientes requisitos. Se debe de mantener, debe ser capaz de mantener la presión necesaria para la demanda del sistema de protección contra incendio. Bueno, eso es lógico. En ningún caso la bomba contra incendios principal se podrá utilizar como una bomba presurizadora. Eso es clave también, ¿no? En ningún caso donde exista una bomba contra incendio alterna se podrá utilizar como una bomba presurizadora. ¿A qué nos referimos bomba alterna? ¿Sí? Generalmente cuando tenemos estos sistemas grandes se suele colocar un sistema de bombeo alterno de tal forma que cuando damos mantenimiento a este sistema
pues pueda funcionar el otro sistema. Con eso aumentamos el factor de seguridad al diseño, ¿no? Pero esto, pues prácticamente ya cuando nosotros tenemos un diseño grande, como un factor de seguridad se puede colocar. Eh, en edificaciones pequeñas, pues con un solo sistema pues, podemos nosotros suplirnos, ¿no? Cuando se colocan dos sistemas, entonces no es que el uno va a funcionar y el otro pues solamente mantenimiento, no. El otro también puede funcionar en un cierto periodo de tiempo. Esta le ponemos a funcionar unos 6 meses, perfecto. Entonces luego le apagamos esta y le ponemos a funcionar esta otra para que no haya una descompensación de uso de ninguna de estas dos bombas y al final podamos utilizarlas sin ningún problema, ¿no? Eso prácticamente es con esta partecita de lo que nos dice de la bomba Jockey, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos nosotros calcular estos valores? Recuerden que les había hablado que son básicamente dos datos, la presión y el caudal. Y aquí viene el primer dato. La bomba Jockey deberá tener una capacidad para compensar las fugas normales en 10 minutos o 1 galón por minuto, lo que sea mayor. Recuerden que esto es un dato que nos establece la normativa, ¿sí? En nuestro medio no solemos utilizar un valor de 1 galón por minuto, sino que lo que hacemos es para la bomba Joker vamos a tener cálculo de presión y cálculo de el caudal. Generalmente aquí nosotros utilizamos el 10%, del 5 al 10%. Algunos incluso utilizan un 1%. Del 5 al 10% del caudal del sistema. ¿Sí? Estos son los valores que utilizamos en nuestro medio, que no va mal, porque incluso aquí colocando de un 5 a un 10% adicional, estamos tomando un factor de seguridad que pues nuestro sistema nos va a descompensarse con ningún momento con presión. ¿Sí? Con caudal también, ¿no? Entonces, ese en este caso es lo que nos dice, pero la normativa nos establece más bien que podemos utilizar 1 galón por minuto o fugas normales en 10 minutos, ¿no? Considerando que las fugas normales pueden estar entre valores de 5 a 10%. Eso depende de lo que nosotros establezcamos. ¿Ok? Eso es prácticamente con caudal. Ahora, ¿qué nos dice con presión? La bomba Joker debe de ser diseñada de tal forma que la presión nominal de la bomba presurizadora debe estar entre un 5 y un 10% por encima de la presión del diseño del sistema. Es decir, que esto debe estar multiplicado por 1.5, la presión, perdón, 1.05 o 1.10 de la presión del sistema. ¿Sí? De esta forma nosotros calculamos la bomba Joker. La bomba Joker también puede ser de dos tipos, la vertical o la horizontal. Eso va a depender directamente de la toma. Esta bomba Joker generalmente se la coloca en forma con una fuente eléctrica. ¿Sí? Ahora, todos estos diseños que hablamos de bombas principal y bomba secundaria, tiene que ser el abastecimiento de energía o del combustible, tiene que ser totalmente independiente del sistema del propio edificio. ¿Sí? No puede ser. Alguien más nos dice por aquí, la bomba Joker debe manejar un caudal que esté por debajo del caudal mínimo de los dispositivos de descarga. Sí, por supuesto. La bomba Joker debe de manejar un caudal, por supuesto, que debe de estar por debajo. Eso sí es claro, ¿no? Por eso no estamos poniendo que es un caudal total del diseño, sino que es un porcentaje del caudal total del sistema. ¿Sí? El sistema va a necesitar un caudal específico para que funcionen rociadores o las mangueras. ¿Sí? Pero esta bomba Joker debe de manejar justo lo que nos dice Henry, ¿no? Debe estar por debajo de un caudal mínimo de los dispositivos de descarga. ¿De qué depende la posición de la bomba Joker? La posición, bueno, el tipo de bomba va a depender directamente de
el abastecimiento que nosotros vamos a tener, que puede ser con succión positiva o puede ser con succión negativa, ¿sí? Ahora, como les decía, estas bombas generalmente son eléctricas. Cuando nosotros hablamos de sistemas de bombeo para incendios, estos sistemas tienen que estar totalmente independientes del tipo del abastecimiento de energía de la edificación, ¿sí? Entonces pueden ser de dos tipos, o eléctricas o pueden ser también a diésel, ¿sí? Eh, Como estas bombas son pequeñas, no necesitan una mayor energía, entonces generalmente son eléctricas, ¿sí? Ahora, la bomba contra incendios principal. Nos dice que debe de cumplir también con los siguientes requerimientos. Deberá mantener la presión y el caudal necesario de todo el sistema de protección contra incendio. Eso ya sabemos. Luego nos dice que las bombas contra incendio normales se deberá instalar con presión positiva en la succión de la bomba. En caso de que dicha presión sea negativa, se debe utilizar la bomba de turbina vertical. Esta tenemos como succión positiva, bomba centrífuga, y una bomba turbina vertical sería succión negativa. ¿A qué nos referimos con succión positiva y succión negativa? Muy sencillo. Tenemos lo que es la cisterna, y si el nivel de la bomba está por encima del nivel de succión de la cisterna, entonces esta es una succión negativa, ¿sí? Y si el nivel de la bomba entonces está al mismo nivel eh, del nivel de la cisterna, ¿sí? Entonces, en cambio, en este caso, hablamos de una succión positiva, ¿sí? Cuando tenemos este caso, deberíamos nosotros colocar una bomba de turbina vertical, pero si tenemos de este otro caso, deberíamos colocar una bomba centrífuga, ¿sí? Sí, Henry, el porcentaje de yoke está en función ¿de cuál caudal? Estaría en función del caudal nominal de nuestro sistema. Sí, sería del caudal de diseño. Igual, cuando nosotros hagamos los ejercicios, vamos a recordar estos parámetros. No se preocupen. Ok, entonces, pero en nuestro medio, nosotros vamos a tener este tipo. Generalmente, nosotros colocamos una bomba centrífuga y la bomba centrífuga le ponemos con una succión negativa, ¿sí? Entonces, eso, pues, aquí resulta bien, ¿sí? No hay ningún problema, porque incluso estas bombas que vienen como bomba centrífuga, tienen un TDH, que es el valor máximo de succión, de altura de succión, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. Sin embargo, nosotros estamos condicionando que una bomba que no tenga esos requerimientos de succión negativa, le estamos colocando con pues, que funcione en parámetros diferentes, ¿sí? Entonces, no ocasionan problemas. Sin embargo, la normativa nos establece pues prácticamente dos casos: succión positiva, succión negativa, bomba de turbina vertical y bomba centrífuga. Ahora, por otro lado, si nosotros utilizamos un sistema de bombeo, recuerden que habíamos hablado que tiene que estar normalizado por las condiciones UL-FM. Si nosotros adquirimos una bomba con esas condiciones, ¿sí? Entonces nos va a dar nos van a dar valores, pues, eh, a ver, déjenme recapitular esta partecita que había leído un mensaje y ya me había confundido. Eh, Les decía que si nosotros tenemos una bomba con succión negativa y que ponemos una bomba centrífuga, pues no hay ningún problema, ¿no? La altura de succión también va a ejercer un poco de presiones, ¿no? Pero si es que esa altura es mayor, vamos a sobreexigir a la bomba. Y ahí vienen los problemas de desgaste y también de mal funcionamiento de la bomba, ¿no? Así que hay que tener cuidado con estos dos datos. Henry
Nos dice una bomba vertical en línea, ¿qué tipo de succión tiene? Una bomba vertical en línea. Pues si tenemos una bomba vertical, vamos a tener una succión negativa. En línea, sí, prácticamente vamos a tener una succión negativa, ¿no? Si hablamos ya de una bomba vertical, ya, pues obviamente debemos de tener una succión negativa. Eso ya es de en por sí un dato en específico, ¿no? Si tenemos una succión positiva, en cambio, una bomba centrífuga. Pero en nuestro medio no tenemos de esa forma, ¿no? Como ya les decía, pero funciona correctamente. No es que también ejercemos algunos errores. Esto ya me acordé que les estaba mencionando. En nuestro medio colocamos estas bombas centrífugas. Y estas bombas centrífugas son las que nosotros utilizamos en agua potable. ¿Qué es lo que hacemos? Cogemos la bomba, le pintamos de rojo y ya. Tenemos una bomba contra incendios. ¿Sí? Entonces, estas bombas, porque son revisadas con las condiciones ULFM, tienen algunas características, pues, específicas para estos sistemas de bombeo. ¿Sí? Podemos también adelantar un poco. Nosotros vamos, para escoger estas bombas, a tener las curvas características. Resulta que esta es la curva característica de una bomba común y corriente. Pero cuando nosotros hablamos de una bomba contra incendios, la curva característica tiene una forma un tanto así. De tal forma que tiene una mayor eficiencia y también va a tener un mayor caudal de funcionamiento para cualquier sistema. ¿Sí? Entonces, pero aquí utilizamos una bomba común y corriente. Claro que no cumplimos con las condiciones mínimas ULFM, pero para las condiciones que tenemos en nuestro medio, pues son convenientes. Ahora, si ustedes se van a la parte de una aseguradora, la aseguradora les va a decir, bueno, esta bomba, ¿dónde tiene las certificaciones ULFM? Cuando ustedes adquieren estas bombas, va a tener un número, un serial, ¿sí? Y se puede entrar directamente a la página del Underwrites o ULFM y se puede revisar el modelo y si está verificada con estas condiciones o no. Entonces, la aseguradora revisa toda esta información. Pero si ustedes no van a utilizar con una aseguradora un proyecto que no requiere mayor revisión de sistema contra incendio, entonces pues se coloca las bombas pintaditas de color rojo, la que les había mencionado, que se utiliza también para agua potable. ¿Sí? Ok, ¿qué nos dice también? Las bombas contra incendio normales deberán instalarse con presión positiva. Esto ya leímos, ¿no? Las bombas contra incendios deben ser específicas para el servicio en protección contra incendio. Lo que les digo. La normativa en FPA nos dice que tiene que ser específicamente una bomba contra incendios para este sistema. No puede ser estas bombas normales que nosotros utilicemos para agua potable. No se permite el uso de bombas de ningún otro tipo para un sistema de protección contra incendios, pero aquí no hacemos eso. Las bombas del sistema de protección contra incendio podrán ser impulsadas por motores eléctricos y o motores de combustión interna tipo diésel o una combinación de ellos. Generalmente cuando hablamos de una bomba principal, estas bombas pues suelen ser de combustión a diésel, ¿sí? Que por tener o por que necesitamos una mayor potencia, ¿sí? Para estas bombas principales, pues obviamente que la parte eléctrica ya no alcanza en estos sistemas. Sin embargo, también las principales, si es que tenemos un sistema pues muy básico, también pueden resolver las bombas. También se puede utilizar. Esto sería con las bombas de incendios principal. ¿Cómo hacemos el diseño? Pues el diseño va a depender, entonces directamente, denme un segundito, me salió un problema en no, parece no. Ya, el diseño de la bomba principal, pues va a ser con la presión del sistema. Y el caudal va a ser con el caudal del sistema. ¿Sí?
La información que necesitamos verificar como caudal del sistema también tiene que ser un 50%, pero bueno, no vamos a entrar a este tema. Mejor cuando hagamos el diseño, ahí sí desglosamos eh, pues de mejor manera todos estos datos. Ok, entonces esto es con respecto a la bomba principal de incendios. Luego tenemos el motor impulsor de la bomba, que también debe cumplir con los siguientes requerimientos. En los motores a diésel utilizados para bombas contra incendio, las previsiones especiales respecto al gobernador, instrumentación, tacómetro, protección contra control sobre la velocidad, baterías, enfriamiento, tanque de combustible y otros, tienen que estar de acuerdo a la norma NFPA número 20 u otras normas internacionales. Sí, todos estos datos pues ya tienen que ver un poco con la parte eléctrica, ¿no? Los motores deberán estar clasificados para uso en servicio continuo. Eso también es importantísimo. Todo nuestro sistema tiene que funcionar continuamente. Y finalmente tenemos los controladores de las bombas, o lo que conocemos aquí como los paneles de control, en donde también deberemos cumplir con los siguientes requisitos. Primero, el control debe ser específico para bombas contra incendios, ya sea para motor eléctrico o motor de combustión interna. Para cada bomba se debe instalar un controlador independiente, ¿sí? Entonces, con respecto a eso, estos controladores también pueden estar insertados en un solo panel de control, que generalmente eso es lo que utilizamos en nuestro medio. En un solo panel ponemos los dos controles y pues funcionan independientemente. Sin embargo, la normativa que nos dice que deberíamos nosotros tener un control para la bomba principal y un control para la bomba secundaria. Eh, Se debe colocar cerca de los motores, debe estar a la vista, se debe proteger de manera que no sufran daños con agua que escapa de la bomba. Sí, eso también es importante. Deberá mantener pegado dentro del tablero de control un diagrama esquemático de las conexiones eléctricas del controlador. Eso ya sabemos. Las instrucciones de control del operador suministradas por el mismo fabricante. Se deberá suministrar un interruptor de presión que tenga ajustes de calibración. ¿Para qué nos sirven estos controladores de las bombas? Pues si sube la presión, entonces llegamos a un punto de apagado. Si baja la presión, que funcione la bomba, le manda una señal a la bomba y comienza a funcionar. ¿Sí? De tal forma que ingresa más presión al sistema. ¿Sí? Entonces, los paneles nos permiten encerar cuáles son las presiones de funcionamiento o de operación de nuestro sistema. ¿Sí? Y de esta forma le automatizamos nuestro sistema. Incluido la bomba, cada control deberá tener su línea sensora de presión individual, por supuesto. Eso es importantísimo, ¿no? Con respecto a esos valores de variación de presión, es donde nosotros vamos a encerar estos paneles, ¿sí? Y prácticamente eso es lo que hablamos de bombas, ¿no? Luego tenemos mantenimiento del sistema de extinción por agua, que nos habla directamente de la normativa NFPA número 25, donde tenemos pues unos ejemplos de revisión y también mantenimiento. En realidad son solamente tablas que nos permiten dar una mejor, aumentar el mantenimiento y el buen funcionamiento de todos estos sistemas, ¿sí? Y pues prácticamente eso es la parte del curso del sistema contra incendios, ¿no? Recuerden que estamos hablando de forma general. Al momento de que vamos desglosando todos los temas, pues ya vamos viendo de forma particular y obteniendo todos los datos que necesitamos para hacer nuestro diseño. Y listo, compañeros. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Perfecto. Ok, entonces finalmente vamos a entrar al tema pues de los requerimientos mínimos de un sistema contra incendios. Eh, por favor, compañeros, ¿todos ya llenaron la ficha de inscripción? ¿Alguien no ha llenado aún la ficha de inscripción? ¿Todos la han llenado? ¿Sí? ¿Todos han llenado la ficha de inscripción?
por favor, eso sí es importantísimo que llenen, ¿no? Ya. Vamos a tomar unos minutitos entonces para que todos llenen la ficha de inscripción. ¿Sí? Eh, Henry por ahí nos hizo una pregunta de si es que vamos a... les voy a compartir la presentación. En realidad ya lo hice, ¿no? La presentación, ustedes ya van a tener un URL, si no también nuevamente les puedo compartir la presentación. Ya, por favor llenen la ficha de inscripción, eso es importantísimo. Nuevamente les voy a compartir la dirección para que ustedes con un clic ya puedan acceder a esta página. Mientras tanto, sí, Henry, esa la versión 2014 sirve, no hay problema. La versión de 2016 no va a haber mucha diferencia, ¿sí? Sin embargo, si es que podemos instalar la versión de 2016, mucho mejor, ¿sí? Ahora, eso justamente les iba a preguntar, ¿no? Más bien les iba pues hacer un procedimiento. Nuestro ingeniero en sistemas, déjenme ver si está conectado. Sí, Santiago Quillupanqui, va a tener el acceso para que puedan ustedes poder instalar el programa, ¿no? En ese caso, yo le voy a llamar en este momento para que, pues, les explique de mejor manera cuál es el procedimiento para que ustedes puedan instalar el programa, ¿no? Tengo entendido que las otras personas, pues, ya han hecho este proceso. Vamos a pedirle que se conecte. Veamos, esperemos unos segunditos. Si no, tranquilamente podemos conectarnos con él más tarde, al finalizar el curso, ¿no? Sin problema. Veamos si nos contesta. Y sí, ya nos contestó. Santiago, una buenas noches. Dije buenas noches. Sí, buenas noches, Santiago. Sabes que tengo un problema con algunas personas que no han podido instalar el programa. Por favor, si puedes tú, pues decirles el procedimiento para instalarlo, cómo vamos a hacer, cómo nos podemos organizar de mejor manera. Claro, buenas noches con todos. Bueno, en este caso, bueno, siempre, bueno, el día siguiente, por ejemplo, como ustedes van a ocupar, me imagino el día de mañana más el programa, yo en la mañana tipo 9 a 10 de la mañana, yo les comienzo a llamar a todos para poder ayudarles en la instalación. Igualmente, los que tuvieron el percance, digamos, llegaron hasta cierta parte o no pudieron hacer el crack, también se les ayuda. Igual a veces se les pide también que ustedes descarguen la aplicación del TeamViewer para así mismo yo conectarme remotamente y poder ayudarles en instalando también si tienen algún problema. Entonces yo a partir de las casi 9 de la mañana, como les menciono, comenzaré a llamarles a todos, así lo tengan instalado, igual también para verificar si lo tienen o no, a todos les voy a llamar para que no tengan algún problema. Entonces igual hasta la tarde. Ya, perfecto, Santiago, muchas gracias. Otra cosa que te quería preguntar, ¿no? Ya algunas personas ya están llenando la ficha de inscripción, ¿sí? Necesitamos los archivos para poder descargarnos desde el portal. ¿Podrías ayudarnos entonces con la inscripción de todas las personas? Sí, justo ¿O también ya lo estaba has haciendo hecho? también eso de lo que vi que algunas personas llenaron al comienzo y otras personas recién lo estaban llenando, entonces ya les voy a hacer el ingreso también, entonces para que no tengan algún problema. Ya, perfecto. Si están todas las 19 personas, ¿llenas la ficha o Eh, falta alguna? Lleno otra persona, pero ya les voy a, justo en ese momento ya les voy a contar bien cuántos están en total para ver, por ejemplo, a ver, de un momentito para ver cuántos están en total. Sí, por favor. Como les decía, esto es importantísimo porque vamos a descargarnos la información directamente de aquí, ¿no? Sobre todo también yo les voy a compartir una información extra a sus correos, así que si es necesario que llenen la ficha de inscripción. Hasta el momento tengo 14. 14, o sea que faltan 6, sí, más o menos unas Sí. 5 personas. Ok. Bueno, entonces, por favor, Santiago, si puedes
ingresarlas al sistema, esas 14 personas. Con eso ya podemos seguir avanzando. Claro, no hay problema. Entonces, unos exagerados 10 minutos yo a todos les subo. Exagerado. Entonces igual ya va a ver Ya, cómo van perfecto. entrando las demás personas, o si les voy también a ellos ingresando. Ya, listo. Entonces queda claro, compañeros. Santiago, por favor, también si puedes colocar aquí Ah, cierto, casi me olvido. el, sí. Igual si tienen algún percance, como me pueden llamar también al número que les voy a juntar en la parte derecha del chat para que me puedan llamar si tienen algún problema también con el SIP o algo igual, pero yo como les digo, yo les voy a llamar mañana desde las 9 a todos. Entonces, para corroborar si tienen programa o no lo tienen, también para ayudarles a descargar y todo eso. Entonces, para que estén bien un poquito pendientes. Ese es mi número bueno personal, pero yo les sé a veces llamar también de otro. Igual va a ser de lo mismo. Porque eres los dos números puedo llamarles. Si también podrías compartir el URL para el video de Ah, instalación del sí. programa. También, a ver, justo en este, déjenme buscarle el link. Porque, bueno, igual también el Coda de... Porque también en el correo que nosotros les enviamos con los datos, está también colocado, siempre les coloco yo abajo del correo ese el link del video. Entonces igual, pero por si las dudas también les adjunto aquí para que puedan ver. Y ya, justo miren salen así, todo grande, para que puedan ver también. Igual en la descripción está el link del instalador y del crack. Entonces ahí está el video también. Es el mismo que ustedes recibieron también en el correo que yo les envié. Entonces va a ser igual como les dije, si tienen problema, entonces igual les voy a llamar a todos o me pueden llamar antes también si ustedes desean para ayudarlos. Ya, perfecto. Listo. No nos alarguemos más. Si alguien tiene alguna pregunta adicional a Santiago. Listo, Santiago. Entonces quedamos a la espera de que puedas ingresar a todos al portal, ¿no? Sí, ya justo diciendo también eso mismo. Ya, ok. Muchas gracias. Ya, gracias. Buenas noches, gracias. Igualmente, una buena noche. Continuamos entonces. A ver, ¿cómo accedemos al portal? Eh, Vamos a esperar bueno, luego de que hayan llenado la ficha de inscripción, le ponen enviar, y si han llenado ahorita, pues hay que esperar un momento hasta que Santiago también nos ingrese al portal, ¿no? Y tal vez veamos si es que podemos ingresar, si puede ingresar alguna persona. Aquí en esta misma página de virtualcodadeplo.es podemos darle clic en el botoncito donde dice entrar. Le damos clic y aquí vamos a tener el nombre de usuario, que va a ser su número de cédula, y la contraseña, en cambio, va a ser Codadepro con minúsculas. ¿Sí? Le dan clic en entrar y de esta forma ustedes ya ingresan al portal. ¿Y cómo se dan cuenta? En la parte de arriba va a aparecer su nombre. ¿Sí? O si no pueden tener acceso, aún les debe de salir pues que hay un error en la conexión. ¿Sí? Cuéntenme, compañeros, ¿hasta aquí tiene alguien ingreso al portal o nadie tiene aún ingreso? ¿Alguien pudo ingresar? ¿No? ¿Aún no pueden ingresar? Sí, si tienen completa la ficha, pues ya pueden enviar la ficha de inscripción, ¿no? Denme un segundito porque tengo que aquí ocultar alguna información, ¿no? Si ya pueden ingresar, por supuesto, la contraseña también les voy a anotar aquí en el chat. Entonces, el usuario, cédula, es la cédula, y la contraseña es toda de con minúsculas.
Ahí entonces ustedes pueden ingresar al portal. Sí, por favor revisen ahora sí si es que pueden ingresar, si es que tienen la opción, pues, para poder observar. Ya. Ah, ya pudieron ingresar. Perfecto. Hugo, la ficha hay que llenar. Déjenme un momento, ya les comparto la pantalla. La ficha hay que llenar desde esta página, ¿no? virtual.cobodadepro.es. En esta página entramos y le damos clic en ficha de inscripción, ¿sí? Ahí le llenamos todos los datos y con eso al finalizar le damos clic en enviar y con eso enviamos la ficha. Si llenan recién, pues hay que esperar unos segundos para que Santiago pueda habilitar el acceso. Ya, perfecto. Me parece muy bien. Ahora, para las personas igual que recién van a llenar la ficha, sí, tal vez no van a tener el acceso en este momento, pero ya para el día de mañana. Y ahí comienza a cargarse todos los archivos. Fíjense, no se demora nada, ahí están cargados todos los elementos, ¿sí? Entonces, si no tienen acceso al portal, compañeros, recuerden que el día de mañana ya van a tener todos acceso, ¿no? Si no tienen acceso, yo les recomiendo que entren aquí en la carpeta y se vayan descargando pues todos los archivos que tenemos aquí. Como son muy rápido, entonces pueden irse descargando uno por uno, ¿sí? Para que no tengan problema. Ok, revisemos, vamos a revisar la información, ¿no? Si no se tienen descargada, no hay problema, ustedes pueden acceder y pueden descargarse sin problema, ¿no? ¿Qué pasó por ahí? Hugo dice que me sale error. Sí, Hugo, por favor hay que revisar bien el número de cédula. Si no, al finalizar yo puedo escribirlo, o por favor escribámosle a Santiago, que ya nos dio su número de teléfono, y digámosle, ¿saben qué? Tengo problemas con ingresar al portal, ¿no? Sí, pero bueno, como les dije, si es que tienen problemas con ingresar, también les estoy compartiendo los archivos aquí en la carpetita, en la pestañita justo de archivos. Ok. Revisemos la información entonces que tenemos aquí en introducción. Tenemos un archivo, tenemos PDF y también tenemos un archivo, varios archivos de Word y un archivo de Excel. Entonces, vamos abriendo este primer PDF que tenemos aquí. Entonces aquí hablamos de un registro oficial en donde tenemos la vigencia y algunas especificaciones que nos hablan de los sistemas contra incendios, ¿sí? En todos estos numerales, entonces tenemos alguna información que nos puede servir con respecto a todo este diseño, ¿no? Estas normativas están basadas también en los requerimientos de las normativas NFPA, ¿sí? Entonces, pueden entrar, pueden revisar toda la información que tenemos aquí, ¿sí? Ok. Tenemos también este otro PDF, que es la normativa NEC. Este es del capítulo 16. Existen NEC pues más actuales, pero hablan directamente de la parte estructural. En este caso, no ha habido una actualización desde el año 2011. Hay documentos que hablan del 2013, ¿sí? Esa documentación, pues, no es un registro oficial, ¿no? Hasta ahora no he encontrado una documentación que digan que esa NEC 13, pues, es la más actual. Saben vender ese libro, así que les recomiendo que no muerdan el anzuelo, ¿no? En realidad, NEC 2011 no ha habido una actualización. Y en la página número, igual vamos a ver algunas diferencias con todas las normativas, ¿no? Para ver cuál es la que nosotros podemos utilizar. En la página, a partir de la página número, más abajo tenemos aquí, 1630 de este PDF, sí, tienen entonces las instalaciones de protección contra incendios. Y ahí tienen
algunas consideraciones locales que se utiliza para este diseño, ¿no? Vamos a dejarle abierto y bueno, vamos a ver si alcanzamos a establecer algunas diferencias. Y finalmente tenemos esta ordenanza 470 que es la RTQ. Tiene diferentes capítulos, ¿sí? En donde habla de todo este tipo de sistemas, siendo la RTQ del capítulo número, tenemos la RTQ número 1, nos vamos a la RTQ número, a partir de la número 6, tenemos la 4, la 5, que nos habla de prevención medios de egreso, ¿sí? Algunas condiciones que también nos manda con las normativas NFPA para poder revisarles. Tenemos la RTQ número 6, que también nos habla de el sistema de detección y alarma contra incendios. En este caso, si también quieren revisar, pues es una información pues que nos puede ser útil. Y tenemos la RTQ número 7, a partir de la página del PDF 91, en donde ustedes pueden acceder, ¿sí? Y pueden observar esta información también que nos establece de los sistemas de control de incendios. Aspectos generales, habla de los requisitos de RTQ, cuáles son los mínimos. También nos habla acerca de unos sistemas de extinción fijos. Tenemos sistemas de extinción móviles, ¿sí? Y vamos a hablar un poco de esto de aquí. A ver, cuando nosotros tenemos un sistema contra incendios, pues prácticamente vamos a hablar de dos tipos de sistemas. Tenemos los fijos y también vamos a tener los móviles. Prácticamente los sistemas de protección de incendio fijos son los que no tienen nada que ver con manipulación de los usuarios de la edificación o del cuerpo de bomberos. Entre fijos, entonces, nosotros podemos tener varios. Podemos tener lo que es las puertas o las salidas de emergencia. Para fijo, emergencia. Para fijo también podemos tener lo que es por ejemplo, los rociadores. Son un elemento fijo. No podemos moverle. Entre otros elementos, las escaleras, las alarmas, las sirenas, en realidad, todo lo que debe de tener un sistema contra incendios. Mientras con los elementos móviles, en cambio, son los que directamente repercuten en el uso para el personal dentro de la edificación o para los bomberos, el cuerpo de bomberos. Entonces, para móviles, ahí sí, vamos a tener lo que son las mangueras. Vamos a tener también los extintores. ¿Sí? Entonces, en este caso, hablamos de dos sistemas totalmente independientes, ¿no? Los fijos y móviles. Ahora, dentro de los fijos, también la normativa NFPA nos habla de el RF, ¿sí? ¿Qué es la resistencia al fuego? El RF va a estar acompañado siempre de un número. Ese número va a representar el tiempo en minutos cuando un elemento, cuando un material se quema, y ese tiempo establece cuál es el periodo en el que comienza a fallar este elemento, cuando está expuesta al fuego, ¿sí? Entonces nos habla de un valor mínimo del RF, que por lo menos tiene que ser mayor a 120. Es decir, que cualquier elemento, cuando nosotros lo quemamos, debe resistir un tiempo de 120 minutos. Ahora, si nosotros tenemos una estructura de tipo de hormigón, este RF pues suele estar entre valores de 100 a 120 RF.
¿sí? Es obvio que cuando nosotros tenemos una estructura de tipo de acero, el RF va a ser menor, llegando hasta unos valores de 50 hasta unos 60 RF, ¿sí? Entonces, al colocar nosotros el sistema, ya una estructura por hormigón armado, le estamos ya dando una protección de incendio fija. La normativa también nos indica que si nosotros tenemos almacenamiento de algún material que puede ocasionar un incendio, debemos aislarlo, dejarlo lo más alejado de la parte de movimiento de personal, ¿sí? Entonces, esa es la primera condición del RF. Y también, si ustedes pueden ver en la normativa, ¿sí? Más adelante podemos hablar de lo que es un RF mínimo, ¿no? Eso también habla en las RTQ más, en las RTQ1, en la RTQ2, ¿no? ¿Sí? Ok. Esto con respecto a esta información. Ya vamos a hablar de todo este tipo de clases también que nosotros vamos a tener aquí. Bueno, prácticamente esto también hablamos de rociadores, cuáles son los extintores portátiles. Ahora, según la normativa, la RTQ, aquí en la ciudad de Quito, sí, y generalmente en todo nuestro, todo el territorio ecuatoriano, básicamente nosotros debemos de colocar en 3 casos un sistema contra incendios. El primer caso, cuando el número de pisos sea mayor o igual a 4 pisos, ¿sí? En ese caso debemos de tener un sistema de control de incendios, que puede ser mangueras, puede ser gabinetes o puede ser también extintores portátiles. El segundo parámetro para colocar un sistema de protección contra incendios es si el número de personas es mayor a 25. ¿Sí? Mayor a 25 personas. No, mayor a 20 personas. Cuando el número de personas pues sobrepase las 20, entonces también necesitamos poner un sistema de control de incendios. Y finalmente, la tercera, nos dice si es que el área de la edificación por piso supera pues los 500 metros cuadrados. ¿Sí? En ese caso también vamos a necesitar un sistema de protección de incendios. Puede cumplirse una o varias condiciones al mismo tiempo, ¿sí? Pero si se cumple una, pues ya es necesario poner un sistema de protección. Ok, hemos hablado del RF y hemos hablado de las condiciones mínimas de nuestro sistema, cuando colocamos un sistema de protección contra incendios. Ahora, dentro de la información también que yo les entrego, el FAENSE vamos a verle más adelante. Tenemos diferentes normativas en lo que es el documento de Word, ¿sí? En donde pues nos aparece la información mínima para este tipo de edificación, ¿sí? Ya vamos a ver estos tipos de edificaciones. Estos elementos, estos documentos son tomados de las reglas de prevención del registro oficial, ¿sí? Simplemente que están separados. Para una mayor facilidad, si es que ustedes, su edificación es de tipo de comercio, pues entran en este documento y pueden observar todos los artículos y las condiciones mínimas que necesitamos para el control de incendio. ¿Sí? Esto como de manera local, ¿no? Luego tenemos un archivito que nos habla de la hoja de datos. Entonces, en la hoja de datos vamos a tener una clasificación de incendios. Entonces,
Primero nos ubicamos en la pestañita que dice clasificación de edificios. Cuando son iglesias, en iglesias pues generalmente no se colocan, más que extintores portátiles, ¿no? Eh, Tener un rociadores automáticos, bueno, va a depender del número. Si tenemos mangueras, pues tal vez resulte, pero en realidad yo nunca he visto que en una iglesia se ponga gabinetes. Sobre todo para en la zona central, ¿no? En la zona central, pues hay es patrimonios históricos, entonces no se colocan. Como extintores portátiles, sí. Además, no hay mucho material que pueda ser tan, ojo, que hablo que sea tan inflamable, ¿no? Obviamente que las bancas, si no son de madera, a lo mejor pueden eh, aumentar el riesgo de edificación, ¿no? Pero ya, depende de el tipo de sillas que se coloquen ahí, ¿no? Unidades educativas, no, ese tipo de serían como zonas bibliotecas. Bueno, noten que aquí tenemos una distribución, ¿no? En el Excel justamente que les quería mostrar. Déjenme cerrar esto, que esto no es. Aquí tenemos, según el uso del edificio, residencial, de oficina, salud y rehabilitación, concentración en público, que en concentración en público podrían ingresar las iglesias, ¿no? Eh, y por eso les decía, ¿no? En incendios, en iglesias no he visto control, porque no hay un material en sí que pueda ocasionar, pues, eventos de incendio, ¿no? Entra en unidades educativas, también tenemos como concentración al público, pues, prácticamente, ¿no? Bibliotecas, pues también es, pero ahí en bibliotecas ya vamos a tener un mayor valor de riesgo de la edificación, ¿sí? Entonces, y sí hay que indicar directamente a qué grupos pertenece. Pero bueno, lo que les quiero indicar es la clasificación de edificios según el uso, eh, que habla directamente de la normativa. Ahora, para en sí saber cuál es el riesgo de mi edificación, vamos a tener otro tipo de método, sí, que ya les voy a indicar en este momentito. Sí, así que si tienen iglesias, si tienen, no sé, una piscina, si tienen algún elemento que pueda ocasionar, hay que analizar los elementos que puedan ocasionar estos incendios y con eso establecemos los riesgos de la edificación. ¿Sí? Ok. Eh, la clasificación por altura de edificios, nosotros podemos tener hasta un número de pisos como máximo 4, ¿no? En donde entramos con edificios altos que van entre 5 a 10 pisos, primera y segunda categoría. La altura máxima también establecemos en la parte, justo en este cuadrito, ¿no? También tenemos una clasificación de incendios según el uso del edificio. Uso residencial, uso de oficina, de salud y rehabilitación, de concentración del público, de comercio y servicio al público. En donde, fíjense que aparece como primera, segunda clase y tercera clase y efectos de edificios especiales. En donde también pueden tener pues, de uso comercial, en fin. Ya. Todo lo que no se encontraría aquí y donde no sería un uso familiar, un uso común de todos estos diferentes tipos, podemos ubicarles como especiales. ¿Sí? Por supuesto, sí. Ya vamos a ver también ese tipo de riesgos, que justo era lo que les quería indicar acá más adelante, ¿no? Aquí en el Excel también tenemos una equivalencia de diámetros. Esta equivalencia de diámetros depende de la marca de tuberías que ustedes utilicen, ¿sí? Esto es solamente referencial. Cuando hagamos nuestro cálculo hidráulico, pues obviamente deberíamos nosotros obtener los datos directos de nuestro distribuidor. Bueno, tienen este diámetro. ¿Cuál es el diámetro interno? Porque cuando hagamos el cálculo hidráulico tenemos que tener
información de los diámetros internos, que es lo que nos sirve para hacer este tipo de diseño, ¿no? Esto es solamente referencial, es para un tipo de acero negro, ¿no? Sí, que también les puede servir. Esto va a depender, pero bueno, ya les voy a decir en este momento. Luego tenemos la clasificación de incendio. Perfecto. Entramos primero a la clasificación de incendio, luego entramos a la clasificación de riesgos. Para nosotros comenzar a analizar la parte tanto de mangueras, tanto de rociadores o también de extintores portátiles, primero tenemos que tener un conocimiento previo de estos elementos. Vamos a tener primero la clasificación de incendio, que puede ser de 5 tipos diferentes. Podemos tener la A, la B, la C, la D y la K. Si nosotros utilizamos únicamente 2 palabras, con máximo 2 palabras, para identificar qué tipo de clasificación sería la A, pues podríamos definir que serían para sólidos. La clase B, líquidos inflamables. La clase C, equipos eléctricos. La clase D, metales combustibles. Y la clase K, grasas de cocina. ¿Sí? Prácticamente esta es la distribución de incendio que nosotros deberíamos analizar para comenzar a colocar las diferentes sistemas de prevención contra incendios. Ok, esto está claro, ¿no? Entonces, el material que nosotros vamos a almacenar, nosotros podemos visualizarle, podemos entrar en estas categorías y ya sabemos cuál es el tipo de incendio que debemos de controlar. Ok. Luego, nosotros tenemos la clasificación de riesgo de incendio, en donde vamos a tener 3 diferentes clases: leve, ordinario y extraordinario. Para estas condiciones tenemos dos tipos para elegir la clasificación de riesgos. La primera sería de forma descriptiva. Ya vamos a entrar en la normativa y vamos a ver dónde está esta parte. Y luego la otra tenemos esta descripción que es más numérica, en donde aparece este primer elemento que es la kilocaloría por metro cuadrado. Este es el poder calorífico, es la carga de fuego que vamos a tener dentro de la edificación. Este tipo de clasificación puede estar en cualquier otra bibliografía. En las normativas que hablamos de las RTQ, estos valores son numéricos, ¿sí? Pero bueno, veamos la normativa NFPA que nos dice, ¿sí? Bodegas con químicos, las gasolineras. Las gasolineras es un riesgo alto, por supuesto, ¿sí? Es un riesgo extraordinario, pero también se puede reducir, depende de los diferentes sistemas que tengamos para prevenir estos elementos, ¿no? Bodegas con químicos, según qué tipo de químicos tengamos, pero bueno, todo esto vamos a analizarlo aquí, ¿no? Lo que dice Henry, pues está muy bien. Iglesias y bibliotecas sin libros apilados son riesgo leve. No tenemos ningún elemento que pueda ocasionar incendio. Entonces, aquí tenemos los tipos de clasificación: leve, ordinario y extraordinario. Si nos vamos a la carpetita que ya les he compartido y que está en normas, nos vamos a analizar la norma número 10, que habla de los extintores portátiles, ¿sí? Esta normativa está del año 2007, sí, la edición 2007. Recuerden que si ustedes quieren una edición más actual, pueden entrar en la internet y pueden adquirirla. Pero para los fines correspondientes, pues no va a haber mucha diferencia en lo que nosotros vamos a hablar. Aquí, entonces, en la página número, justo en la página número 10.11, en la normativa número 10, en la NFPA número 10, sí, hablamos de la selección de los extintores portátiles. Entonces aquí tenemos la clasificación de incendios: clase A, clase B, clase D, clase D y clase K. Es todo lo que tenemos en el Excel, ¿sí? Y que ya les he dicho de qué se trata. Luego tenemos la clasificación de los riesgos de ocupaciones. Entonces, esta es la forma descriptiva para identificar cuál es el tipo de riesgo en nuestra edificación.
Las ocupaciones de riesgo de leve o bajo se deben clasificar como localizaciones donde la cantidad y combustibilidad de combustibles de clase A e inflamables de clase B es baja. ¿Cuál era la clase A? Sólidos. ¿Cuál era la clase B? Elementos líquidos inflamables. ¿Sí? Entonces, si esa cantidad es baja, es el tipo de riesgo leve. Así de simple. ¿Sí? Entonces, si regresamos a la distribución que ustedes están diciendo, aplicando lo que dijo Henry, si tenemos iglesias y bibliotecas, pues no hay mayor cantidad de combustible clase A y clase B, entonces hablamos de riesgo leve. Pero si en bibliotecas nosotros tenemos libros con mayor cantidad, entonces hablamos de un riesgo ordinario, ¿sí? Aquí tenemos entonces la distribución de los riesgos en forma descriptiva, como les dije. Pero cuando nosotros queremos hacer la distribución con respecto a materiales almacenados, como lo que nos dice por acá Diego, bodegas con químicos, entonces debemos analizar qué tipo de químico puede ocasionar incendios y calculamos lo que es la carga de fuego, en donde tenemos este valor. Si la carga de fuego es menor a 160.000 kilocalorías por metro cuadrado, entonces tenemos un riesgo leve. Si ese valor está entre 160.000 y 340.000, ordinario. Y si tenemos un valor extraordinario, si es mayor a 340.000. ¿Sí? Entonces, de esta forma, nosotros podemos clasificar los riesgos de forma numérica. ¿Sí? Entonces, vamos a establecer una fórmula justo en esta misma hojita de cálculo. Entonces, lo que nos sirve obtener es la carga de fuego. La carga de fuego, ¿a qué se refiere? Y aquí tenemos la unidad. Es una energía que se libera, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un material en un área especificada. Cuando se quema íntegramente, ¿sí? A eso nosotros referimos como la carga de fuego. Ahora, voy a poner una formulita aquí rápidamente para poder hacer este cálculo de forma numérica. Recuerden que también la clasificación nosotros podemos establecerle de forma descriptiva, ¿sí? Entonces, para establecerle de forma numérica vamos a tener una fórmula. Nos vamos aquí, voy a poner insertar, sería ecuación, ¿sí? En donde vamos a tener que para la carga de fuego podríamos ponerle como la CO. Ya les voy a hacer un zoom, ¿no? Para que puedan observar. Esto va a ser igual. Entonces, sería una fracción. Y vamos a tener M1. Ya vamos a despejar de qué se trata M1. Vamos a tener por el C1 más M2 por el C2. Más, pues hasta que lleguen los valores, el M a la N por a la N. Y todo esto dividido para el área. ¿Sí? Esa entonces va a ser nuestra fórmula para calcular el poder, la carga de fuego. Entonces, ahora sí, despejemos. ¿Qué es Q? Q va a ser entonces la carga de fuego. Esta carga de fuego, ¿en qué unidades va a estar? Esto va a estar en kilocalorías por metro cuadrado. Luego tenemos el M. ¿Qué es el M? El M es la masa del elemento. Esto va a estar en kilogramos. Y luego tenemos el C. ¿Qué es el C? El C, en cambio, es el poder calorífico. ¿En qué unidades vamos a tener poder calorífico? En kilocalorías por kilogramo. El poder calorífico, entonces, es la cantidad de calor que entrega una unidad de masa, que en este caso es cada kilogramo,
cuando se quema íntegramente. Este valor del poder calorífico nosotros podemos obtener en una lista desde el internet, ¿sí? Ya les voy a indicar cómo podemos obtener estos valores de forma más rápida. Sí, entonces, si nosotros tenemos una bodega de químicos, ¿qué tipo de químico vamos a tener? Ese tipo de químico va a tener un valor del poder calorífico, cómo se quema íntegramente con respecto a un peso, y introducimos aquí en la fórmula, obtenemos la masa de ese químico, y con eso tenemos la carga de fuego. Y establecemos cuál es la clasificación del riesgo de incendio. Existen diferentes métodos para este cálculo, ¿sí? Este es el más simple que, desde mi punto de vista, da muchos mejores resultados. Tenemos el Q, tenemos el M, el C, y finalmente nos falta el A. El A, que es el área de almacenaje. ¿Sí? Este área de almacenaje, entonces, va a estar en metros cuadrados. Pues obviamente para obtener en kilocalorías por metro cuadrado. Esta es prácticamente la forma de calcular la carga de fuego en nuestro sistema. ¿Sí? Ahora, algunos autores utilizan una fórmula. Voy a copiarle aquí abajo. Voy a copiar esta fórmula. Ya, perfecto. En donde nos establece, ahora no solamente el valor de Q, sino también podemos obtener el valor de QM. Es la carga de fuego con respecto a la madera. ¿Sí? También voy a ponerle acá abajo. QM. ¿Sí? Ya, la normativa, la referencia bibliográfica también les entrego en el Dropbox, ¿sí? Esta referencia bibliográfica, pues ya les voy a compartir, ¿no? En la normativa no nos estipula la fórmula para calcular la carga de fuego, ¿sí? No existe una normativa para estos valores. Más bien es una fórmula que viene de forma experimental, ¿sí? Con diferentes métodos, como les digo, pero el que vamos a utilizar aquí, pues es el más común, ¿no? En la bibliografía ya les entrego directamente el libro donde se obtiene esta carga de fuego. Ok, entonces tenemos la carga de fuego de la madera, que en este caso vamos a tener como, pues, kilocalorías. En este caso va a ser por kilogramo. ¿Sí? Esta va a ser entonces nuestra carga de fuego de la madera. Algunos autores incluso utilizan este valor. La carga de fuego de la madera va a ser igual a M1 por C1, que es M1 ya sabemos que es la masa del primer elemento. C2 es la carga de fuego del primer elemento. El M2 va a ser la carga del segundo elemento que estamos almacenando. El C2, el segundo elemento, la carga de fuego del segundo elemento. Así hasta contabilizar todos los elementos que nosotros vamos a tener en un área específica. El QM entonces va a ser igual, con la diferencia que sería A por el C de la madera. ¿Sí? Entonces, el C de la madera es en cambio el poder calorífico de la madera. Este poder calorífico entonces va a ser igual a 4400 kilocalorías por kilogramo. ¿Sí? Entonces, estos son los datos que nosotros necesitamos para comenzar a hacer nuestro primer cálculo.
Si ustedes tienen algún bodegaje de algún material que puede ser inflamable, nosotros primero debemos obtener la carga de fuego, ¿sí? Sabiendo cuál es el peso del elemento que vamos a almacenar, sabiendo cuál es el poder calorífico, y con eso obtenemos el tipo de riesgo, ¿sí? Hagamos un ejemplo. Digamos que nosotros vamos a tener estos valores. Como M1 sería la masa. Vamos a ponerle acá abajo. Esto va a estar en kilogramos. Luego tenemos el valor de C, que ya les digo dónde vamos a sacar. Sin embargo, existe varias bibliografías para obtener estos valores. El valor de C ya sabemos que va a estar en kilocalorías por kilogramo. Luego decimos que necesitamos saber cuál es la cantidad y cuál es el tipo de riesgo en un área, ¿sí?, de 200 metros cuadrados, en donde está almacenado estos diferentes elementos. Vamos a tener cartón, vamos a tener fósforo, por ahí pueden entrar los elementos químicos que nos dijo el compañero. Vamos a tener cereales, vamos a tener grasas y vamos a tener PVC. Todos estos elementos están almacenados en esta área de 200 metros cuadrados, ¿sí? El peso. Como cartón, nosotros tenemos 2000 kilogramos. Como fósforo, tenemos 500 kilogramos. Cereales 700. Grasas 150. Y PVC apenas tenemos 50. ¿Sí? Entonces, el valor de C, como les digo, hay diferente bibliografía. Vamos a colocar directamente estos valores. Para cartón tenemos 4000, que representa por cada kilogramo 4000 kilocalorías. De fósforo también vamos a tener 4000. De cereales, de fósforo vamos a tener 6000. De cereales vamos a tener 4000. De grasas, este es un valor alto, vamos a tener 10.000 kilocalorías por kilogramo. Y de PVC vamos a tener un valor de 5000. ¿Sí? Entonces, apliquemos la fórmula que tenemos acá arriba. Q va a ser igual a M por C1. Perfecto. Lo primero que necesitamos es conocer cuál es M por C. Entonces, esto va a ser igual a los 2000 multiplicado por cada C de cada elemento. Perfecto. ¿Qué nos dice también para calcular el Q? Sería la sumatoria de todo dividido para el A. La sumatoria de todo, pues podemos hacerle una autosuma y ahí tenemos. De tal forma que el Q va a ser igual, siempre tratemos de colocar también las unidades, ¿no? Kilocaloría por metro cuadrado. En este Q entonces sería igual a M por C, la sumatoria de M por C, dividido para el área. Entonces, en este caso, yo tengo un valor de 77.750 kilocalorías por metro cuadrado si es que voy a almacenar todos estos diferentes tipos de elementos. Este valor corresponde a qué tipo de riesgo. Pues directamente podemos decir que si tenemos almacenados estos elementos con esta cantidad de peso, pues estamos con un riesgo leve. Pare de contar. Ahí tenemos entonces la clasificación del riesgo de incendio. Que si ustedes tienen un valor, si tienen un almacenamiento de químicos, pues deben de saber cuáles químicos van a almacenar o colocar los valores de C, pesar, tener un aproximado del M y con eso obtenemos cuál es el valor del Q. ¿Sí?
Como les decía, algunos autores utilizan el caudal, perdón, no el caudal, utilizan el poder, la carga de fuego de madera. Entonces, también. Esto nos dice que prácticamente es la misma fórmula, pero también dividido para el cm. ¿Cuánto es el cm? 4400. Perfecto. Entonces sería esto dividido para 4400. ¿Sí? Entonces, esto es meramente para hacerlo más físico. Resulta que si ustedes tienen por la carga de madera, recuerden que esto va a ser en kilocalorías por kilogramo, ¿no? Entonces, resulta que este valor de la carga de fuego de madera, yo voy a tener 17, no, aquí están mal las unidades, yo le he colocado mal. Kilogramo por metro cuadrado. Esto es lo que nos establece el QM. Y resulta ser una precisión más física, ¿sí? Yo voy a tener por cada metro cuadrado 17.67 kilogramos de madera almacenado, ¿sí? Entonces, fíjense que es una cantidad baja, por lo tanto, directamente nosotros podemos establecer que es un riesgo leve. Pero como les decía, este valor es meramente referencial. Algunos autores lo utilizan y también tienen una clasificación con respecto al valor que se obtiene, ¿sí? Pero en nuestro caso, vamos a utilizar directamente el Q. Y el Q nos dice que tenemos 77.000 almacenando todos estos elementos. Por lo tanto, nuestro riesgo va a ser de tipo leve. Y eso es todo. Con eso podemos calcular utilizando estas fórmulas. Entonces, los diferentes riesgos que podemos tener en una edificación. ¿Sí? Este archivito del Excel, entonces también voy a guardarle. Aquí voy a poner las unidades para que pues, sepamos de dónde sale. Este es el área que tenemos en 200 metros cuadrados, ¿sí? Y si quieren también pueden ustedes descargarse este archivito de Excel, que en este momento voy a actualizarle aquí en el Microsoft Teams, para que pues, a futuro puedan revisar, ¿no? Esto va a estar aquí en introducción y va a estar pues en la misma carpetita. Hoja de datos, ¿sí? Le reemplazo. No me permite sustituirle. Bueno, eso también, entonces voy a borrarle. Alguien tiene abierto, me parece, la hoja de datos. Bueno, eso también puedo hacer. Ah, Edgar Sánchez tiene abierto el archivito, ¿no? Pero bueno, ya puedo, más adelante, sí, voy a borrarle cuando deje de utilizar Edgar el archivo y le puedo actualizar con este cálculo que tenemos aquí. ¿Sí? Recuerden que toda esta información, entonces también ustedes van a tener habilitado en el portal. No, para que no se llene de tantos archivos, le voy a dejar con el mismo nombre. Sí, pero aquí ustedes pueden acceder siempre en archivos, ¿no? Descargarse toda la información que tengo aquí enfrente. Y listo, compañeros, entonces tenemos nuestro primer cálculo que como ven no es tan complicado. Tal vez la complejidad llegue hasta determinar cuál es el valor de C. Pero utilizando esta herramienta, de paso también les puedo adelantar algo, la herramienta del FireNC, podemos encontrar el valor de C inmediatamente. ¿Sí? En todo caso, eso vamos a utilizar el día de mañana. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Sí, entonces,
me dejaron y como tarea, pues voy a ver en los sistemas, en las torres petroleras, cuáles son los sistemas que se pueden utilizar. Algo adicional también estaba la bibliografía. Bueno, esto ya les entrego directamente en la carpetita de Dropbox, donde pueden ver esta fórmula, ¿sí? Y prácticamente es eso, ¿no? Listo, compañeros, por favor, si no tienen ninguna pregunta, entonces voy a detener la grabación en este momento. El SIPE vamos a utilizar el día de mañana, ¿no? Entonces, eso sí, requerimos que todos tengan instalado el SIPE. Si no tienen instalado el programa, tampoco no hay ningún problema. Recuerden que esto también se va a quedar grabado. Si ustedes no pueden instalarlo el día de mañana, tal vez el siguiente día pueden instalarlo y puedan seguir los pasos que también nosotros vamos a grabar aquí. Sí, yo creo que lo he puesto mal, ¿no? Muchas gracias, Henry. Kilogramo por metro cuadrado, según las unidades. Por eso, sí está bien. Sí le El, corregí al final. el AutoCAD es aconsejable sí instalarlo. Bueno, se va a demorar en la instalación. Si ustedes tienen la posibilidad de instalarlo, les recomiendo que sí lo hagan. Pero si no llegan hasta la instalación, si tienen problemas en instalación, no se preocupen. Igual no hace falta. Los comandos que vamos a utilizar aquí son muy sencillos, así que no le veo tanta importancia de que tengan instalado el programa. Sí, así que no hay problema. Ok, listo, compañeros. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces, llegamos hasta aquí, ¿sí? Les agradezco.